oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Y a su nombre, aleluya, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Y a su nombre, damos un aplauso al Señor. Aleluya. Es una gran bendición que estar aquí delante de un pueblo y hablar del Señor. Es una bendición. Gloria a Dios. No te lo diga la hermana mía, que ya el Señor la está usando. Ayer estaba ya en los ciruelos. Ahora mí el Señor está levantando con esa predicadora en este ministerio. Y a su nombre, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 4? Dice el versículo 4 que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, predicando el evangelio de Cristo, que es poder de Dios. Y a su nombre, ¿verdad? Y dice el versículo 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Quién predicaba a Cristo? Diga, Felipe, el evangelista Felipe. Amén. Les predicaba a Jesucristo. Y a su nombre, santo es el Señor. Aleluya. Por el Espíritu de Dios entendemos, vemos ejemplos de hombres de Dios, de hombres de guerra, que no perdieron la identidad de hijos de Dios, hombres que se mantuvieron delante de la presencia de Dios. Dice que aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y a su nombre una gran persecución, que todos fueron esparcidos. Pero esto no fue el motivo, la causa para que la iglesia de Cristo se quedara allí estancada, para que la iglesia
La Biblia nos dice que ellos se encuevaron, se encerraron, se metieron debajo de las camas huyendo, calladitos. La Biblia dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Descendió a Samaria y desde que llegó a Samaria, soltando la palabra, seguía hablando de Cristo, seguía hablando de Cristo en medio de la persecución, en medio del momento. Felipe seguía anunciando a Cristo. En medio del momento, Felipe anunciaba a Cristo. Felipe ardía en el fuego de Dios. En medio de aquella gran persecución, los apóstoles, Felipe estaba en avivamiento. Oiga, esto es tremendo. Tremenda persecución. Tremenda lucha. Tremenda fortaleza que se había levantado el enemigo aquel día que asesinaron a Esteban. Y tremenda persecución. Y los que fueron esparcidos estaban en avivamiento. Diga que está a su lado, hay que vivir en avivamiento. El Señor necesita en este tiempo una iglesia en avivamiento, una iglesia que esté avivada, una iglesia que esté en el fuego de Dios, una iglesia que le crea a Dios. Porque es la fe la que nos mantiene a nosotros en el fuego de Dios en medio de la persecución. Y a su nombre, hay un silencio esta noche. Parece que el Señor está regañando. Y a su nombre, en medio de la persecución, encontramos una iglesia en avivamiento. Igualito nosotros en este tiempo. Igualito nosotros en este tiempo. Que en medio de las persecuciones, en medio de las cositas que vivimos, nos apagamos el Señor. Cositas pequeñas que vivimos, cositas pequeñas que el Señor permite. Y enseguida nos encuevamos. Y lo primero que nos alejamos de la iglesia enseguida. Ya no nos congregamos. Abandonamos la oración. Abandonamos el ayuno. Abandonamos que tenemos que congregarnos en los lugares establecidos. En este lugar. Los jueves, los sábados, los domingos. Y comenzamos a abandonar muchas cosas. Y a dejar muchas cosas. Por el momento que Dios ha permitido, por las cosas pequeñitas. Pero en esta palabra encontramos ejemplos de hombres que no perdieron la identidad de hijos de Dios. Se vieron allí como esos hombres, hijos del Altísimo. Porque Dios, hermano, levanta hombres y mujeres valientes de guerra. ¿Cuántos son hombres de guerra? ¿Usted se considera hombre de guerra? ¿Y es su nombre? ¿Y es su nombre? Denle un aplauso. ¿Y es su nombre? ¡Gloria a Dios! Y dejamos a Dios por muchas cosas. Abandonamos a Dios. Y Jesús lo abandonamos rapidito. Y lo que pasa es que el Señor sí, a fulano sí le escucha. Lo que pasa es que el Señor a fulano está cuando dobla la rodilla, cuando ayuda, enseguida le responde. Pero yo que llevo tantos años, tanto tiempo, tantos meses, yo no recibo un Señor. Aló. Por eso hermano. A su nombre. Y a su nombre. Gloria al Señor.
voy a creer más. Este es el propósito de Dios. ¿Ah? El Señor está buscando un pueblo, una iglesia que le crea a Él. El Señor viene hablando de ti en este lugar. El Señor viene usando a sus predicadores, a sus ministros, a sus siervos, sobre el tema de la fe. Y a su nombre. El hermano Alfonso hablaba del tema de la fe poderosa que hace. Cuando Alfonso, ayúdame. Una fe poderosa que hace fluir el poder de Dios. Él habló sobre ese tema, sobre esa fe que hace fluir el poder de Dios. Una fe que hace que el Señor se detenga y te mande a llamar y te pregunte: ¿qué quieres que te haga? Y a su nombre, el Señor está levantando fe en este tiempo, porque nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos que para este tiempo vienen tiempos difíciles, y nadie puede evadir las señales que están en la palabra establecidas para este tiempo, y que son tiempos difíciles, tiempos tremendos, y que solo los hombres de fe sobrevivirán en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Los hombres de fe sobrevivirán en este tiempo, porque son difíciles. Son tiempos difíciles. Aleluya. Y ya se ha cumplido una parte de estas grandes señales, y nadie puede evadir. Aunque la iglesia ore, esto tiene que cumplirse en este tiempo. Que habrá hambre, terremoto, peste, habrá persecución. Viene una gran persecución para la iglesia actual en este tiempo. Vienen persecuciones, vienen momentos difíciles para la iglesia. La iglesia tiene que aprender a depender, a creer a Dios. Tienes que creer a Dios. Si quieres sobrevivir en este tiempo difícil, en estos tiempos duros, iglesia del Señor, tienes que creerle a Dios, para que entonces después no estés culpando a nadie, porque nosotros somos buenos para culpar a las demás personas. Entonces le echamos la culpa a los líderes, entonces le echamos la culpa a los pastores de las cosas que nos pasan. Y ya su nombre, hay alguien que quiere sobrevivir en este tiempo, en estos tiempos difíciles. Se van a desatar muchas cosas en este tiempo sobre la iglesia de Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que ejercer este poder de fe para sobrevivir y vivir una vida de victoria, para que nada pueda ni nadie pueda robar la fe, el don de fe que Dios ha puesto en tu iglesia, para que nadie se robe el gozo del Señor. Aleluya. Porque hay muchos pueblos que han perdido el gozo de Dios, que más son los momentos que se ven tristes, que se ven así torcidos. Y a su nombre, aleluya, santo, y en su nombre Dios quiere que estés en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor es ese gozo que nos da, es fortaleza para nosotros. Y a su nombre, que sigue Dios en este tiempo sobre su pueblo, que sigue Dios sobre sus pastores, sobre sus líderes, sobre este pueblo. Dios exige fe. Fe, porque para el que cree todo le es posible. Iglesia, si tú no le crees a Dios, tú no podrás sobrevivir en estos tiempos difíciles. Si tú no le crees
municipio necesita una iglesia de fe. Una iglesia que se muestre, una iglesia que lleve, que cuando hable las señales del Señor. Mientras este hombre hablaba, mientras este hombre, hermano, anunciaba la palabra, mientras este hombre hablaba de Cristo, mientras este hombre exponía las escrituras, aleluya, sucedían grandes milagros. Porque había gran oscuridad en aquella ciudad. Había mucha necesidad en esa mano. Había muchos enfermos. Había paralíticos. Había cojos. Había ciegos. Había muchos enfermos. Pero cuando llegó Felipe en avivamiento, pero cuando llegó Felipe lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, las cosas cambiaron. Todo fue diferente. Hubo sanidad, hubo milagro. El Señor se glorificó, su palabra se glorificó sobre aquellas personas. Felipe llevó noticias buenas, agradables a aquella gran ciudad. El Señor lo respaldó. Y a su nombre. ¿A quién respalda el Señor? A los hombres de fe. Dios no respalda a los caídos. Oh, Dios no respalda a los caídos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué Dios respaldó a Felipe? ¿Por qué Dios respaldó a los apóstoles? Porque Dios se agradó de ellos. Porque halló en ellos una fe poderosa. Una fe enorme. Que hubieron grandes señales. Y el Señor, juntamente con ellos, testifica con ellos. Señales, con milagros, diversidad de milagros. De aquel tiempo, los ciegos veían, los paralíticos se levantaban. Oiga, qué gran avivamiento. Entonces dice la palabra, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo, había un gozo enorme. Había gozo del Espíritu Santo. Había gozo, había gozo, había gozo. La gente se regocijaba juntamente con los apóstoles. Había gran gozo, había gran gozo. Había gozo. Porque lo que tú tienes, te van a ganar. De lo que tú tienes, vas a ganar. Si hay gozo, si en ti hay poder, si en ti hay fe, entonces las personas van a recibir la fe que tú has recibido de parte de Dios. ¿Cuántos han sido llamados para llevar esta fe a las personas? La fe de Cristo. La fe de Cristo. A decirle al mundo entero que Cristo resucitó. A decirle al mundo entero que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es lo que anunciaba Felipe. Felipe, ese gran evangelista, hermano, expandía esa palabra. Porque el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, ha descendido a buscar todo lo que se había perdido, todo lo que estaba muerto. Él lo vino a buscar para resucitarlo, darle vida y vida en abundancia. Pero lo que sabe Él no predicaba otra cosa. Él lo que predicaba era Cristo, el Cristo resucitado. Y en su nombre, es por la fe que vas a vivir en la gloria. Sacúdete ese manto de tristeza que el enemigo ha puesto sobre ti. Que ya las cosas no se van a dar. Que ya no va a haber la victoria. Que va a vivir siempre en derrota, atribulado, derribado, arruinado. Hay que sacudirte y creerle al Señor. Porque de nada le sirve de congregarte 20, 15 años aquí en este lugar y no creerle a Dios.
entras y sales. Y me pasa. Y a su nombre, no tenés cuál es la identidad de hijo. Esas cosas que Dios te ha dado para que te mantenga, para que seas único, no te dejes robar esa identidad. Y a su nombre, esta persecución no fue la causa para que yo te haga de buscar. En medio de todo ellos buscaron más a Dios. En medio de la persecución que lo que estoy viviendo, buscar más. Pues ahora todo no me voy a levantar a las 5 de la mañana. Ahora solo voy a ir a las 3 de la tarde. Porque en medio de este momento es cuando más voy a buscar. Porque en medio de este momento difícil es cuando voy a madrugar más temprano. A las 5 de la mañana. Porque me voy a mantener en esa identidad. Que yo soy un hijo. Esa identidad de hombre llena del poder del Señor. Y voy a resplandecer en medio de todo. Yo estoy para aquí, no para que te deje caer, no para que no te deje pagar. Gloria a Dios. Estamos en el tiempo y se va a poner diciendo, se nota, cuando ya entra septiembre se nota que se acerca el tiempo. Se nota que diciembre se acerca. Y ya muchos pueblos de Dios se dejan ministrar por esta temporada de diciembre. Y muchos pueblos de Dios ya comienzan a preparar su árbol y a colocar sabiendo que todo esto de diciembre es temporada. Diciembre es el mes que se va mal. Y para este tiempo, que los tiempos están acelerados, hermano, desde que llegue el primer de diciembre, la gente va a ver el chispero de diciembre. Se puede. Pero el pueblo que se mantuvo en Dios, el pueblo que se mantuvo así como Felipe, anunciando a Cristo, permanece en la voluntad de Dios. Nosotros bendecidos, llenos de Dios. Toda esta temporada, diciembre se pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no te dejes robar esa identidad de hijo de Dios. Búscala. Recupera esas piezas. Recupera esas cosas. Recupera lo que el enemigo. Recupera. Porque los tiempos son difíciles. Que necesitas esa cura del Espíritu de Dios. Dios te llamó a levantar y a sanar. Y que no busca la paz. Porque muchos doctos se levantan en este tiempo para buscar la paz y hacen reunión. Pero mientras están en reunión, el enemigo haciendo, el enemigo destruyendo, el enemigo colocando violencia, maldad. Todo eso. Y empecé ellos a negociar la paz. Ahora sí. El enemigo destruyendo, más sangre. Y en su nombre, para la iglesia será liberada de todas estas cosas. Si la iglesia busca a Dios en este tiempo, si la iglesia se mantiene en fe, creyendo a Dios, será liberada de vida y abundancia.
Y el enemigo no podrá tocar la puerta de tu casa. El enemigo no podrá hollar. El enemigo no podrá caminar alrededor de tu casa. Porque verá, tu casa estará cercada. Tu casa estará blindada. Aleluya. Porque tu casa estará establecida dentro de los muros de Dios. ¿Cuántos queremos que nuestra casa esté establecida dentro de los muros de Dios? ¿Y qué es esto, hermano? ¿Qué es esto que nuestra casa esté establecida dentro de los muros de Dios? Esto es que la presencia de Dios more alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestro negocio, alrededor de nuestra vida. Nuestra vida estará cercana y el enemigo no podrá hacer daño. Gloria a Dios. Porque anda como león rugiendo, buscando a quien destruir, a quien borrar. Y a su nombre, la iglesia se mantiene dentro de los muros de Dios. Estará blindada, estará escondida y nada podrá hacer daño. ¿Ustedes están aquí? El Señor iba delante de ellos. Aleluya. Y a su nombre y el gozo del Señor estaba sobre ellos. Hay un gozo en casa que nadie te robe ese gozo. Porque son muchas las cosas que se van a robar. Porque el Dios no esa identidad de hijo de Dios. Porque Dios te llamó para que seas